Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a aprender cómo insertar una tabla en un documento de Word y asimismo vamos a ver cómo podemos editar dicha tabla. Como ustedes saben, una tabla nos sirve para ordenar nuestra información y nos puede ser de mucha utilidad saber cómo editar, manipular, cambiar, ampliar y en fin una serie de funciones, ¿no?, que nos permite una tabla en Word. Muy bien, lo vemos rápidamente. Pues bien, en principio vamos a aprender cómo insertar una tabla en un documento de Word. En primer lugar, vamos a ir al menú Insertar en la parte superior. Vamos a presionar donde dice Insertar y aquí vamos a elegir este icono que dice Tabla. Podemos hacer clic en dicho icono y nos va a salir un menú contextual, digamos, y medio gráfico, donde al recorrer o arrastrar el mouse nos va a permitir o sombrea, ¿no?, el número de celdas, tanto como filas o columnas que queremos para nuestra tabla. Fíjense, yo arrastro y se va sombreando. En este caso voy a elegir tener 5 columnas y toda la cantidad de filas que me permite. Esa es una manera de insertar una tabla. Presiono y ya tengo aquí todo lo que he sombreado se ha plasmado aquí en esta tabla. Otra manera de insertar también es, voy nuevamente al menú Insertar, presiono nuevamente, despliego el menú o el cuadro contextual y voy a colocar donde dice Insertar tabla. Aquí, que me va a permitir elegir en este cuadro de diálogo flotante, me va a permitir elegir el número de columnas y también el número de filas. Igualmente, ¿no?, acá puedo elegir que quiero más columnas o más filas, ¿no?, de acuerdo a mi necesidad. De esa manera también puedo elegir y aceptarla. En este caso lo voy a cancelar, voy a trabajar con esta tabla que ya inserté. Y bien, lo primero que tenemos que ver en esta tabla es que de manera predeterminada viene, ¿no?, con ciertas dimensiones, pero ahora le voy a llenar datos. En un momento le lleno los datos. Pues bien, acá tengo mi tabla ya con datos, he colocado alguna información de ciertas personas, algunos datos, y rápidamente vamos a ver las funciones más comunes, más utilizadas en una tabla. Pues bien, que vemos aquí, tenemos un encabezado. Necesitaríamos en primer lugar centrar toda esta información, ¿no? Para ello, lo primero que voy a hacer es poner el cursor en la primera celda y de allí voy a arrastrar todos los datos que tengo en mi tabla y me voy a ir a el menú Inicio y allí voy a poner Centrar. De esa manera voy a poder centrar toda mi información que tengo dentro de la tabla. ¿Qué pasaría si en vez de hacer eso, yo selecciono aquí en este pequeño icono que tengo en la parte superior izquierda de la tabla? También me va a seleccionar la tabla, pero esto me va a servir para centrar o colocar de determinado modo no los datos dentro de la tabla, sino la tabla en sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá no lo van a notar, ya voy a un poquito la tabla, bajarle las dimensiones, simplemente me pongo en este icono de la parte inferior derecha y arrastro, ¿no? Ahí le puedo modificar las dimensiones. Pues bien, ahora les demuestro. Pongo el cursor aquí en este pequeño icono de una cruz, selecciono la tabla y aquí empiezo a variar, ¿no? Lo voy a poner primero a la izquierda y si se dan cuenta, la tabla es la que se centra respecto al espacio de la hoja en la que estoy trabajando, de la hoja de Word, correcto. Puedo poner centro, puedo poner a la derecha, puedo poner justificado, ¿no? Pero en este caso, lo que yo quería ordenar son los datos dentro de la tabla. Y para ello, nuevamente les repito, simplemente hago un clic en la primera celda y de allí arrastro la información. Y es allí donde puedo variar, fíjense, solo los datos, no la tabla. Pues eso a veces causa cierta confusión, espero que les haya quedado claro. Nuevamente voy a regresar mi tabla más o menos a las dimensiones que tenía hace un momento. Ya, ahora, ¿qué más necesitamos? Digamos que la tabla lo vemos el alto de las filas un poquito apretado. Para agregar más filas, simplemente el cursor lo desplazo en la parte de abajo y se dan cuenta que automáticamente se genera este icono de más. Si yo presiono, me agrega otra fila en la parte inferior. Igual sería en el caso de las columnas. Desplazo el cursor, ya, desplazo el cursor hacia la derecha y se ven que igualmente me genera este icono. Al apretarlo me agrega otra columna. En este caso no lo voy a necesitar, presiono control Z
De igual manera en la parte inferior tampoco lo voy a necesitar. Podría apretar control Z, pero también les voy a enseñar a eliminar estas columnas. Ponen el cursor en la parte externa, ya. Cuando vean que el icono se transforma en una flechita así, simplemente presionan el clic izquierdo y arrastran hacia abajo, de manera que sombree de esa manera las celdas. Y allí simplemente se les va a aparecer un menú contextual aquí y eligen donde dice eliminar. ¿Qué quieren eliminar? Columnas. No columnas, no filas. Entonces, listo. De esa manera también pueden eliminar las filas o columnas según tengan la necesidad de hacerlo. Muy bien, ¿qué también podemos hacer en esta tabla? Hagamos de cuenta que dentro de esta celda, dentro de esta tabla, el alto de las filas no es apropiado, digamos, para lo que queremos. ¿Qué hacemos? Simplemente podemos seleccionar la tabla, como ya les dije en este icono, le hacemos clic derecho y vemos donde dice propiedades de la tabla. Aquí se van a dar cuenta que nos sale un menú contextual, un cuadro de diálogo donde voy a elegir justamente el tema de la fila. Aquí me dice que puedo especificar el alto, en este caso por defecto está 0 centímetros, pero yo puedo seleccionar allí, me habilita esta celda y aquí voy a poner, digamos, 1 centímetro de alto, ya para que se visualice mejor. Acepto y fíjense, de manera automática todas las filas aumentaron sus dimensiones. Sin embargo, ¿qué nos falta aquí? Nos damos cuenta de que quizás el texto está pegado a la parte de arriba de cada celda. ¿Cómo arreglamos eso? Simplemente nuevamente seleccionamos la tabla, clic derecho, seleccionamos propiedades de la tabla. En este caso nos vamos a venir a la celda, ¿ya? Y en celda vamos a elegir entre estos tres iconos donde dice alineación, elegimos centro. Fíjense, ahí justamente nos indica este icono claramente donde se va a colocar el texto dentro de cada celda. Acepto y fíjense, ya está centrado. Si desean pueden seleccionar, como les dije, esta fila, ya, se van a la parte externa, presionan, seleccionan la fila y en el menú contextual pueden elegir este icono de sombreado. Eligen un color y listo, ya tienen una tabla. Hasta allí ya tienen, digamos, una tabla promedio. Pero si ustedes quieren quizás utilizar algunas herramientas adicionales que nos ofrece el Word, simplemente podemos seleccionar nuevamente la tabla, nos vamos aquí al menú de diseño de tabla y fíjense, en esta parte tenemos unos diseños automáticos de tabla. Damos clic en esta pequeña flecha para desplegar todas las opciones y fíjense, todas las opciones que tenemos de tabla. Podemos elegir por decir esta opción y fíjense, la tabla adquiere un diseño un poquito más profesional, ¿cierto? Nuevamente vemos los textos que están en la parte superior de la celda. Nuevamente selecciono, le hago clic derecho, propiedades de tabla, me voy a celda y selecciono el centro. Listo, ya mejoré mi tabla. De esta manera también puedo elegir, si en caso se trate de una tabla donde esto también son títulos, digamos, o una especie de encabezados en una columna, puedo elegir, aquí hay un diseño así. Correcto, pero en este caso no aplica a mi tipo de tabla, por lo tanto lo voy a eliminar. Por ahora voy a hacerle control Z y queda mi tabla de esa manera. Otro caso que les podría servir es manipular las tablas, ¿no? Pueden ustedes hacer un clic dentro de una celda, presionan clic izquierdo, se van hacia abajo y una vez que seleccionan dos celdas pueden hacerle clic derecho y eligen la opción combinar celdas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que todas estas dos celdas se convierten en una sola. Eso pueden hacerlo tanto como en dos filas que hemos visto como en dos columnas. Como es este caso, nuevamente selecciono estas dos columnas, clic derecho, combinar celdas. Fíjense, para el caso no aplica, para el caso de mi tabla, pero les enseño como opción, en caso necesiten hacerlo. En caso necesiten tener dos celdas juntas para introducir datos. Pues nuevamente control Z para regresar a la parte anterior y para finalizar voy a hacer de cuenta que aquí acaba mi tabla y desde aquí quiero introducir otro encabezado. ¿Cómo puedo hacer esto? Por decir, voy a copiar esta fila, me pongo aquí y voy a pegar. Ya, fíjense, he puesto los datos aquí y esta celda de inicio
y lo voy a colorear. O sea, ¿a qué me refiero? Tengo dos tablas supuestamente juntas, ¿ya? Y esto suele pasar a menudo en un documento de texto, donde tengo dos tablas. Sin embargo, puede darse el caso de que estemos al final de la página, fíjense, ya, entonces, y queda así, ¿no? Entonces yo quiero separar y no sé cómo separar estas dos tablas, o se juntan, pueden ser dos tablas distintas y a veces el Word de manera automática las junta. Y puede ser el caso simplemente que los datos yo quiero separarlos, ¿no? De la tabla. ¿Cómo separo estas dos tablas? ¿Cómo hago de que este encabezado venga para acá y pueda manipular las dos tablas de manera independiente? Muy sencillo. Desde donde yo quiero separar, me ubico, le hago un clic y me voy al menú en la parte superior, al menú disposición, y allí voy a elegir donde dice dividir tabla. Fíjense, y justo ya se separaron las dos tablas. ¿Cómo sé que son dos tablas distintas? Porque hago un clic en cualquier celda y se selecciona este icono en la parte superior izquierda de la tabla. Voy abajo, igualmente hago clic en cualquier parte y también tiene su propio icono. Espero que les haya servido, les haya sido de ayuda. De ser así, les invito a que se suscriban, denle a la campanita, regálanos un super like y nos vemos la próxima. Hasta pronto.